Hermanos, buenos días. Creo que ahí sí, bueno, ahí sí me están viendo, ¿cierto? Con el background del imagen. Bueno, hermano, entonces, vamos a comenzar haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Te damos gracias por todas tus bendiciones, en especial por este momento en el que tenemos la oportunidad de escuchar tus palabras, de meditar en ellas. Pedimos que nos acompañes en este momento y que podamos llevarnos una enseñanza de aquí y que la recordemos a lo largo del día. Amén. Hermanos, entonces hoy estaremos meditando en Marcos 1, los versículos del 40 al 45. Vemos, que son solamente 5 versículos, pero las enseñanzas que podemos sacar de esos 5 versículos son muchas. ¿Listo? Entonces, de hecho, de cada uno de esos versículos, en cada uno de esos versículos el Señor nos dejó muchísimas enseñanzas. ¿Sí? Entonces voy a comenzar leyendo el texto. Los hermanos, pues, si lo tienen a la mano, pueden acompañarme ahí en sus Biblias. Listo. Entonces Marcos 1, 40-45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Listo, bueno, entonces ese es el texto que nos corresponde el día de hoy. Básicamente lo que yo hice fue dividir y mirar ese texto parte a parte. Listo, entonces básicamente lo dividí en 4 partes. En la primera parte, sería el versículo 40, vamos a ver la condición del hombre. En la segunda parte, versículos 41 y 42, la gracia soberana de Cristo. En la tercera parte, versículos 43 y la primera parte del 45, la obediencia después de la gracia. Y la última parte del versículo 45, Cristo tomando el lugar del excluido. Entonces, en la primera parte, versículo 40, lo leo nuevamente: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Okay? Lo que aprendemos en este corto versículo son básicamente 2 cosas: cómo somos y cómo debemos presentarnos ante Cristo. ¿Cómo somos? Entonces, comenzamos viendo que Marcos no presenta al leproso como un héroe, como un discípulo ejemplar, ni un hombre fuerte. Pues nos presenta un leproso. Si vamos al contexto de la época, la lepra era pues una enfermedad cutánea, pero era mucho más que una simple enfermedad. Era una condición que implicaba dolor físico, o por el hecho de la enfermedad, pero también marginación social, separación religiosa, vergüenza pública y una constante impureza una constante conciencia de impureza para la persona. Entonces, básicamente, un leproso era alguien que se mantenía marginado o a distancia de la sociedad. Era una persona pues excluida. ¿Listo? Ese leproso pues representa la imagen de un pecador. ¿Okay? Y bueno, ya lo vimos cuando hicimos el estudio de Levítico, los otros estudios, que bueno, la lepra también en el Antiguo Testamento también de cierta forma nos quería mostrar eso, ¿cierto? Nuestro pecado. Entonces el pecado hace con el alma básicamente lo que la lepra hace con el cuerpo: lo contamina, lo rompe, aísla,
incapacita, degrada. Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Cómo somos? Nosotros somos como era ese leproso que se presenta a Jesucristo. Somos pecadores, estamos enfermos, estamos corrompidos, contaminados por el pecado. Y bueno, eso está en concordancia con la doctrina de la depravación total. El hombre no está parcialmente enfermo, el hombre está totalmente incapacitado de limpiarse a sí mismo y de alcanzar a Dios. Entonces, eso es como somos. El pecado nos tiene así como el leproso que se presenta a Jesucristo. Y bueno, la segunda parte de ese versículo, que nos enseña ese versículo, es cómo debemos presentarnos a Cristo. Entonces, si vemos, el leproso no llega diciendo, Señor, ayúdame a completar lo que me falta, o no llega diciendo, bueno, ya yo he hecho mi parte, ayúdame, o bueno, ya yo hago buenas obras, ayúdame a alguna cosa. Él llega sin mérito, sin excusa, sin recursos, humilde. Vemos que él llega humillado, de cierta forma. El texto dice que él vino rogándole e hincada la rodilla. Entonces, y además le dice, si puedes, si puedes, bueno, él no dice si puedes, él dice si quieres. Entonces el pecador tampoco duda del poder de Jesucristo. Entonces vemos que en el versículo él no dice si puedes, cúrame, él dice si quieres. El primero ya él está consciente entonces de que Jesús tiene el poder para sanarlo, y va con humildad a él. ¿Okay? Entonces básicamente el leproso, o nosotros como, bueno, el leproso en este texto reconoce dos cosas. Jesús tiene poder absoluto para limpiarlo, y Jesús es soberano para ejercer ese poder si Él quiere. Y que es algo que nosotros también debemos reconocer. Jesús tiene el poder para limpiar nuestros pecados y solo lo hace si Él quiere. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Entonces, eso sería de ese primer versículo. Entonces, miren que apenas de un versículo pues son bastante las cosas que podemos mirar. De los versículos 41 y 42, estos versículos nos hablan de, o bueno, podemos ver ahí la gracia soberana de Cristo. Los voy a leer nuevamente para todos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Bueno, entonces esta porción nos enseña, primero, que Cristo no se contamina. Entonces miren que el leproso en la sociedad vivía sin contacto, sin cercanía, nadie lo podía tocar, vivía excluido como marginado social, pero bueno, Cristo lo toca y ahí, bueno, lo toca y no es contaminado. Entonces Cristo no solo lo limpia, ¿cierto? Sino que lo toca para limpiarlo, pero debemos tener en cuenta que Cristo no se contamina. Listo, entonces Cristo toca al impuro, no se contamina él, el impuro es limpiado, pero la pureza de Cristo es más poderosa que esa impureza del leproso. Y bueno, eso también nos enseña que Cristo cargó nuestros pecados, murió por nuestros pecados en la cruz, pero él no se hizo pecado, él no fue contaminado por el pecado, él no fue contaminado por el mundo. Entonces se acercó a pecadores, comió con pecadores, caminó entre pecadores, cargó el oprobio de todos los pecadores y nunca fue contaminado por ese pecado. Así como no fue contaminado por la lepra ahí. Otra cosa que podemos ver en ese texto es que Cristo quiere salvar. El hombre, pues el leproso dijo, si quieres, y Cristo responde, quiero. El mérito no tuvo ningún, el leproso no tuvo ningún mérito, así como nosotros no tenemos ningún mérito para ser salvados. Cristo no solo puede, sino que Él quiere salvarnos.
también pues llama la atención el texto que Cristo no dice, okay, voy a intentar quitarte el pecado, a ver qué puedo hacer. Él no dice eso, él dice quiero. Y al instante esa enfermedad desaparece. Entonces el leproso llega en necesidad a Cristo, Cristo responde con misericordia, eh, y, bueno, eso nos muestra que Dios tiene misericordia de nosotros si vamos humillados a Él, y que Dios tiene compasión de los hombres. Otra cosa que podemos ver ahí es que Cristo habla eficazmente. También dice, al instante, dice el texto, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, Cristo no intenta, Cristo logra todas las cosas. Lo que Él quiere está automáticamente logrado. No es que Cristo va a intentar, que si yo soy salvo, va a intentar salvarme o va a intentar hacer cualquier cosa. No, el texto nos muestra que Cristo logra las cosas, no es simplemente un intento. Entonces, eso nos habla de la salvación como una obra eficaz de Dios. Dios no nos dice, vamos a ver si puedo salvarte, no veo que has sido muy bueno en el mundo. No, Dios no nos dice eso. Dios nos salva eficazmente, independiente de nuestros pecados. ¿Okay? La siguiente porción del texto, que serían los versículos 43-45, nos muestran la obediencia después de la gracia. Entonces, el texto es, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí nos muestra entonces básicamente que después de limpiarlo, Jesús les da una instrucción clara, le ordena guardar silencio y cumplir lo que la ley mosaica prescribía respecto a su purificación. Bueno, eso nos enseña primero que la gracia no elimina el llamado a obedecer. Entonces el hombre ya fue limpiado, la limpieza fue instantánea, completa e inmerecida por el hombre, pero una vez limpio no queda libre para hacer lo que quiera. Cristo le da una orden concreta. Y igual, nosotros no obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque hemos sido alcanzados por misericordia. Entonces la gracia salvadora no nos quita que no debamos obedecer. Nosotros obedecemos porque hemos sido salvados. La segunda cosa que vemos aquí es que Cristo honra la ley en su lugar correcto. Entonces, Jesús le dice que se muestre el sacerdote y ofrezca lo que Moisés mandó. Esto muestra que Cristo no vino como un revolucionario contra la ley de Dios, Él vino a cumplir la ley de Dios. La ley en sí no puede limpiar al leproso, entonces el leproso no va a hacer eso para ser limpio. La ley no puede regenerar nuestro corazón, si hablamos de nosotros como pecadores, pero la ley sí puede dar testimonio, pues ordenar la vida del pueblo y confirmar públicamente la realidad de la restauración, confirmar públicamente que si nosotros somos obedientes a la ley, podemos mostrar pues que hemos sido regenerados. Si vemos en el texto, Cristo dice, ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces fue el cumplir la ley también tiene como ese propósito. En esta también porción del texto podemos ver que la respuesta humana sigue siendo imperfecta. ¿Okay? Entonces Jesús le dio una orden, pero el versículo 45 nos dice que el hombre, en lugar de guardar silencio, comenzó a divulgar mucho el hecho. En otras palabras, desobedeció la instrucción de Jesús. El hombre recibió una gran misericordia, así como nosotros hemos recibido misericordia por nuestros pecados, pero la obediencia no es perfecta.
no, pues su obediencia no fue perfecta. Entonces no siguió las instrucciones de Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros hemos sido salvos, recibimos misericordia de Dios, pero no somos capaces de obedecer completamente. Aunque pues queramos, de hecho, bueno, el corazón del hombre es malo, y muchas veces de hecho no queremos obedecer, pero eso es lo que Jesús nos manda. ¿Listo? Y vemos que no vamos a ser capaces de obedecer perfectamente la ley y las instrucciones de nuestro Señor, pero eso es lo que debemos intentar día a día. Y bueno, para finalizar entonces, la última parte del versículo 45, en el que Cristo muestra como de alguna forma toma el lugar del excluido. Bueno, leo este trecho del versículo que dice: de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Entonces vemos que el hombre fue y habló a muchos de lo que había hecho Jesucristo, incluso cuando Jesús le había dicho que no lo hiciera. Entonces pues ya Jesús no podía entrar delante de las ciudades por la cantidad de gente que llegaba. Bueno, aquí vemos que en el texto que al inicio del relato el que estaba fuera o excluido de la ciudad era el leproso, y al final el leproso es restaurado, pero Jesucristo entonces ya no puede estar en la ciudad. Dice que entonces se va a las afueras, a lugares desiertos. Entonces, no directamente, pero eso muestra cómo Jesucristo no puede apuntar a cómo Jesucristo tomó el lugar de nosotros como pecadores. Nosotros éramos impuros, nosotros éramos los excluidos por el pecado, alejados de la comunión de Dios, y Cristo pues tomó nuestro lugar en la cruz y bueno, cargó con nuestros pecados, eliminó todo eso. De nuevo, sin hacerse pecado, sin contaminarse con el mundo, hizo todo eso. Listo, bueno, con eso finalizo como esas partes, y bueno, ahora solamente para resumir todo el texto, ese texto nos muestra en solo 5 versículos como la obra completa del Evangelio. Comenzamos con un hombre impuro e incapaz de ser un hombre puro e incapaz, que representa la condición del pecador. Después vemos a Cristo lleno de compasión, que sana por su voluntad soberana, no por mérito del hombre. Después vemos una palabra soberana y eficaz, pues Cristo hace, ordena y se hace. Después vemos una limpieza inmediata e inmerecida de ese pecador, una vida llamada a obedecer una vez ya hemos sido salvos, y una imagen, para finalizar, una imagen del Salvador tomando el lugar del excluido, así como Cristo tomó nuestros pecados y los borró en la cruz. Básicamente, miren que es un texto solamente de 5 versículos y muestra la realidad del Evangelio completo. Bueno, y solamente para terminar, algunas preguntas que nos podemos llevar para nuestro día. Entonces, ¿será que nosotros reconocemos que delante de Dios somos impuros y no podemos limpiarnos? Entonces, para que meditemos en eso. ¿Reconocemos que somos impuros, que somos pecadores, o creemos que somos buenos y que tenemos algún mérito? También debemos meditar en cómo nos estamos presentando a Cristo. ¿Será que nos estamos presentando con humildad, de rodillas, o hay alguna clase de actividad en nosotros? De hecho, muchas veces el hecho de ser cristianos algunas veces nos llena de orgullo, pues en relación a otras personas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros esa vida? Reconocemos que Jesús es el que, si quiere, puede limpiarnos. De nuevo, nosotros no tenemos ningún mérito.
¿estamos intentando limpiarnos nosotros mismos o estamos poniendo pues esa obra en Jesús? También debemos meditar en eso. Y bueno, lo último, lo de obedecer la ley. Entonces, ¿estamos obedeciendo la ley o intentando con toda nuestra voluntad hacer eso, de obedecer la ley? Así como Cristo le manda al leproso, es una instrucción para nosotros como pecadores, obedecer la ley. Y obedecer la ley, no porque la ley nos salva, sino porque ya hemos sido salvos, debemos obedecer la ley. Para dar testimonio a los demás y bueno, todas las razones que ya les mencioné. Y bueno, listo, mis hermanos, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. No sé si tienen alguna pregunta, comentarios. Gracias, amado hermano. Es interesante esa conexión que hace con Levítico para equiparar la suciedad del pecado con la impureza que presenta este libro. Y realmente es así. Cuando estudiábamos Levítico nos preguntábamos una y otra vez que Levítico intenta responder una pregunta: ¿cómo puede habitar Dios en medio de pecadores? Y bueno, creo que Cristo lo presenta muy bien. Usted dijo que, o bueno, usted enseñó en base del texto que Cristo limpió la enfermedad, se acercó a la impureza del hombre sin necesidad de contaminarse él. Y eso es lo que ha hecho siempre. Solamente una muestra del cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento decía. La peor enfermedad que tenía el hombre es su propio pecado, y él vino a limpiarla. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por su trabajo y por la forma en que lo presentó. Hermano. Sí, yo también me sumo a las palabras de agradecimiento de Arnold, porque me parece provechoso el ejercicio de comparar la grandeza de nuestro Señor Jesús, sus perfecciones y las imperfecciones de este hombre, ¿no? De cómo Jesús muestra su autoridad por encima de la enfermedad, cómo muestra su misericordia al poder sanarlo a él, y todas las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su benignidad para con él en su condición, pero él en su respuesta a lo que el Señor hace por él, de desobedecer su mandato, el hecho de la misma enfermedad que demuestra la condición. O sea, me gustó mucho esa comparación. Creo que Marcos tenía esa intención, ¿no? De mostrar la gloria de Cristo y la bajeza de nosotros, y nosotros nos debemos ver reflejados sin duda en este hombre, en este leproso. Ver nuestra necesidad y nuestro terrible pecado e impureza delante de un Dios santo y puro. Gracias, mi hermano. Bueno, hermano, entonces, bueno, si no hay más comentarios, entonces voy a hacer una oración para cerrar este tiempo. Señor, damos gracias por la palabra que ha sido leída, por la meditación que hemos hecho en ella. Damos gracias porque tenemos la oportunidad de hacer eso, de reunirnos y escuchar, meditar en tu palabra. Te pedimos que estas enseñanzas que hemos escuchado aquí las llevemos para nuestro día, no solo para hoy, sino para nuestra vida. Entendamos que somos pecadores, que estamos enfermos, que estamos contaminados y que Jesús nos toca sin contaminarse y carga con todos nuestros pecados, que Jesús ya hizo eso en la cruz y que fue por su gracia, fue por ningún mérito en nosotros. Te pedimos que nos acompañes en este día y que siempre todo lo que hagamos lo hagamos pensando en eso, que debemos obedecer
por tu palabra, porque hemos sido salvos y que todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Amén.